Buenas, el día de hoy desarrollaremos el capítulo 6 del título 7, correspondiente de manera general al sector ejecutivo, los estados de excepción. ¿Cuáles son? ¿Cómo están compuestas? ¿Por qué se consideran excepcional en la legislación? Su aspecto práctico y al mismo tiempo la importancia como mecanismo de solución rápida en la actuación en momentos en los cuales no se tiene una respuesta inmediata. Entonces, desarrollemos el estado de excepción, no sin antes invitarte a que si te llegó el video, te suscribas y también le des me gusta y sigue el desarrollo del estudio de la Constitución artículo por artículo. Este ciclo de videos te ayudará a entender mejor la Constitución y al mismo tiempo a llevarla desde un aspecto práctico. Comencemos. Arrancamos la lectura con el capítulo 6 de los estados de excepción. No sin antes dejar claro que en Colombia existen desde manera regular 3 tipos de estados de excepción: conmoción interior, emergencia económica y guerra exterior. Y que en la práctica en el país solo se han desarrollado 2, el de emergencia económica y el de conmoción interior. Esperemos nunca utilizar el de guerra exterior. Comencemos entonces la lectura. Artículo 212. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá decretar o declarar el estado de guerra exterior. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad. La declaración de estado de guerra exterior solo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del presidente fuere necesario repeler la agresión. Mientras subsista el estado de guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, y el gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos. Los decretos legislativos que dicte el gobierno suspenden las leyes incompatibles con el estado de guerra. Rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá en cualquier época reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los 2/3 de los miembros de una y otra Cámara. Ok. Bueno, ¿con qué iniciamos? Con el artículo que nunca querríamos utilizar, que es el artículo 212, el de guerra exterior. ¿Cuál es la situación o por qué surge esta situación excepcional que nos toca utilizar este artículo? Bueno, en caso de que Colombia entre en conflicto bélico soberano con otro país, las soluciones al conflicto deben de seguir un rigor de eficiencia, de rapidez, de cálculo inmediato. Nuestra estructura institucional tiene como prioridad el derecho de las personas. En la guerra se tiene como prioridad la solución al conflicto, por lo cual resolver de manera rápida en una guerra es clave. Y lo que se tiene con un estado como este de excepción es buscar el mecanismo rápido para terminar lo más pronto el conflicto. De alguna forma, el mecanismo más rápido es suspender casi de plano la estructura institucional, dando soluciones que se pueden decir que no son las correspondientes al cumplimiento literal de la Constitución y la ley, sino excepcionales como el mismo Estado. Estas soluciones buscan, digamos, desde un punto de vista práctico, llegar a terminar la discusión, pero desde un punto de vista legal dejan un vacío de competencia. Por lo cual, aquí este artículo deja claro de que si bien se encuentra en un estado de guerra, tiene que haber un reconocimiento por parte del Congreso de que esto se está dando, de que esta guerra necesitaría una solución rápida y que al mismo tiempo se aplicaría el estado de guerra para poder, digamos, avanzar.
en el conflicto. También deja claro de que si en dado caso se haya finalizado el elemento que procuró la aplicación del estado de excepción, vuelva toda la estructura institucional desde un punto de vista práctico. Y si hay algunas leyes que consideramos que solo servían para el conflicto, sean revocadas o pues digamos derogadas desde un punto de vista natural, dado de que volvería a la institucionalidad. Pareciera en la práctica que este artículo permitiera dejar hacer cosas que no son comunes en pro de la salvaguarda de los derechos, pero en búsqueda de la solución rápida, pues se pasaría por una estructura institucional que es histórica como la colombiana y pues se llegaría digamos, a debatir qué es lo correspondiente y qué no. Pero bueno, teniendo claro que la prioridad temporal es la solución del conflicto, una vez se solucione todo se vuelve a su estado habitual y pues la idea es recuperar la institucionalidad lo más pronto posible, que es digamos lo natural una vez se acaban las guerras, ¿ok? Entonces sigamos con el artículo correspondiente, otro estado de excepción. Artículo 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, o que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella, por el término no mayor a 90 días, prorrogables hasta por 2 periodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Bueno, aquí vamos a desarrollar el artículo 2.13, vamos a hacer una parte en este primer párrafo para explicar de manera más específica el tema. Bueno, mire, este estado de conmoción interior fue aplicado en Colombia, en el gobierno del presidente Uribe, como un mecanismo digamos, al conflicto interno del país. El estado de conmoción interior que pasamos, el estado de guerra exterior, que es el del 212, es diferente al de conmoción interior porque desde un punto de vista práctico, aquí, digamos, no se está controvertiendo o, digamos, peleando con otro país. Aquí el problema es interno. Entonces, tiene como prioridad la búsqueda de la convivencia ciudadana, digamos, como también una recuperación de la institucionalidad desde el punto de vista práctico, y se le permite al presidente hasta por 90 días prorrogables por 2 periodos más. Eso sí, el último periodo, con el apoyo del Congreso, declarar el estado de conmoción interior. En este estado se podrán hacer, digamos, normas que busquen o por lo menos permitan llevar a solucionar los motivos que decretaron la conmoción interior. En este momento, en el momento en que se decretó en Colombia, bajo la cobertura de la Constitución del 91, el país se encontraba en un conflicto armado interno tremendo, pues en especial con las FARC. Después del cese o la terminación, perdón, de las negociaciones, digamos, el presidente Uribe intentó buscar con los mecanismos constitucionales una solución rápida o una recuperación territorial, y al mismo tiempo, a su parecer, una estructuración novedosa o una reestructuración de la institucionalidad, pues. ¿Qué le comento? Desde un punto de vista natural, pues fue una solución, fue una entrega de poderes temporales, pero desde un punto de vista ya metodológico, después de eso, pues el país intentó reestructurarse, pero en el aspecto práctico se cometieron muchas situaciones que violaban la ley con posterioridad a la conmoción interior. Se dieron inicio a algunos mecanismos a solución de conflicto donde la prioridad no era el cumplimiento de la ley ni el derecho internacional humanitario, y al mismo tiempo se pasó por alto la regulación legal
los aspectos morales, no se protegió a aquellas personas que pensaban diferentes, por el contrario, y pues terminó siendo el país una flagrante muestra de cómo el exceso de poder práctico termina siendo dañino también. Entonces, en este país, en búsqueda de soluciones, hemos pasado por encima de las estructuras legales y pues también nos hemos hecho daño. Pero bueno, ¿cuál es la situación? Todos creen tener una forma correcta de hacer las cosas y pues desde el punto de vista práctico esa fue la que se consideró en ese momento y pues tuvo algunos resultados convenientes, otros no tan convenientes que se han reflejado en la historia. El exceso de personas fallecidas por el conflicto. Continuando entonces con el artículo 2.13 en su desarrollo, pasamos al próximo párrafo. Dice: mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare el restablecimiento del orden público. El gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por 90 días más. Ok, listo. Bueno, esta parte, estos párrafos indican lo siguiente, que el reconocimiento de conmoción interior conjurará, digamos, causales que buscan reducir la perturbación y sus efectos. Eso es ese es el verdadero propósito. También se podrán permitir que el gobierno haga decretos legislativos que busquen solucionar el estado de conmoción o lo que llevó al estado de conmoción. Establece el término de 90 días prorrogables también y también dice que una vez termine los elementos que llevaron a la declaratoria, se debe restablecer la estructura legislativa institucional tal cual como estaba antes de la ocurrencia de los hechos. Seguimos. Dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria de prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración. En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar. ¿Ok? Aquí que estamos encontrando una subordinación específica por intermedio de la Constitución del presidente también al Congreso, dado que prácticamente el Congreso está entregando sus funciones de creación y desarrollo de ley a una solución práctica en búsqueda de acabar con lo que creó la conmoción interior, ¿ya? Entonces se debe de hacer un informe una vez se haya dado la prórroga y también expresa de manera específica que en ningún caso se podrá aprovechar la conmoción interior para que personas que no hacen parte de la fuerza pública sean sometidos a autoridad judicial específica de jueces penales militares, ¿ok? Listo. Pasamos entonces al artículo siguiente, el 2.14. que es otro estado de excepción. Ya arrancamos con el estado de emergencia económica, que indica lo siguiente. Bueno, antes de desarrollarlo el 2.14, recordemos que en Colombia se ha puesto en práctica en primer momento cuando lo del terremoto del eje cafetero, una declaración de emergencia económica territorial específicamente por los efectos del terremoto, y ahora en el gobierno de del presidente Petro, se decretó la emergencia económica para el departamento de La Guajira, pero en su desarrollo se declaró la inconstitucionalidad de esos decretos que aplicaban no solo la emergencia económica, sino los que llevaban a la búsqueda de solución en el conflicto, de solución de la emergencia económica como tal. La Corte indicó de que si bien el departamento se encuentra en un estado de emergencia que necesita una solución eficiente y rápida, le ordenó al presidente
la Corte Constitucional que buscara la solución por los mecanismos legales establecidos. Entonces, ahí hubo un freno de mano de la estructura institucional judicial para con el Ejecutivo en la puesta en práctica de la emergencia económica. ¿Listo? Arrancamos entonces con el artículo 214 después de hacer una introducción a los momentos en que pueden aplicarse la emergencia económica. Decimos, los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones. Los decretos legislativos llevarán la firma del presidente de la República y todos sus ministros. Solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiera determinado en la declaración de estado de excepción. Bueno, aquí vamos viendo que este artículo también determina los procedimientos prácticos de los estados de excepción, específicamente conmoción interior, guerra exterior y emergencia económica. ¿Ok? Listo. Entonces dice que los decretos legislativos deben llevar como requisito la firma del presidente de la República y todos sus ministros. ¿Qué pasa si un ministro no firma? Ahí hay una situación de inconveniencia que debe de ser determinada o explicar los motivos que lo llevaron a la no firma, pero habla de requisito para la declaratoria que esté la firma de todos los ministros, ¿ya? Entonces, para que se configure el estado de excepción. Esto también le lleva a un punto práctico responsabilidad de los ministros en dado caso de que la emergencia o la conmoción o la excepción que se necesita no corresponda a la realidad. Entonces, no es solo firmar, sino la responsabilidad y los efectos que tienen hacerlo. ¿Ok? Numeral 2. Dice, no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales, a la gravedad de los hechos. Bueno, este numeral reconoce primero que si bien se van a aplicar unas normas excepcionales, estas no tienen que pasar ni por suspender los derechos de las personas ni los derechos humanos desde un punto de vista práctico, y lo que se busca es también dar protección a la ciudadanía. Entonces los estados de excepción no pueden ser un permiso para violar derechos. Numeral 3. No se interrumperá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. Pues en estos estados lo que se busca es que la institucionalidad se sostenga, pero que algunos elementos prácticos para llevar a que esta institucionalidad sea de soluciones, pues se volverán más eficientes, pero pues ninguna de las ramas del poder público deben de cerrar sus puertas, básicamente seguirán funcionando en las condiciones que el estado de excepción determine o se puedan realizar, dado de que si estamos en medio de una guerra, pues habría que crear mecanismos para que entidades como el Congreso y las Cortes sigan trabajando a pesar de estar en un conflicto. ¿Ok? Numeral 4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al estado de conmoción interior, el gobierno declarará el restablecimiento del orden público y levantará el estado de excepción. Pues bueno, ya en los artículos anteriores básicamente se indica de que una vez terminen los motivos que dan la excepción, va para adelante enseguida, vuelve el estado a su estado anterior, a su estructura anterior antes de decretar el estado de excepción. Numeral 5. El presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también al igual que los demás funcionarios por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores. Pues bueno, aquí volvemos a dejar clara los niveles de responsabilidad de todas aquellas personas que hacen parte integral de la declaratoria de estado de excepción. ¿Ok? Número 6. El gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicten
el uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. Es decir, pues bueno, aquí podemos determinar que pues hay una obligación formal para el cumplimiento o para la vigencia de los decretos de emergencia o de conmoción interior, perdón, o de emergencia económica o de guerra exterior, o los decretos que se constituyen sobre la base del estado de excepción, un requisito práctico que se haya enviado a la Corte Constitucional para que esto determine su legalidad. Como podemos tener, ya vimos un caso donde la Corte declaró la inconstitucionalidad desde el punto de vista práctico de la emergencia económica, como lo dijimos ahorita, en el departamento de La Guajira. Entonces ahí hay un ejemplo de la capacidad de la Corte en relación a la toma de decisiones en los estados de excepción. ¿Ok? Artículo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Pues bueno, aquí vemos el desarrollo del estado de emergencia económica, que estuvimos, digamos, resumiendo, por lo menos llevándolo al punto de ejemplo, en el inicio del artículo 214, que desde el punto de vista práctico es el procedimiento para decretar los estados de excepción. Entonces el 215 finaliza, o por lo menos describe desde un punto de vista más especial, la declaratoria de emergencia económica, su procedimiento desde el punto de vista institucional y el periodo en el cual puede aplicarse. Siguiendo con el 215 dice: mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia y no podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue el carácter permanente. Bueno, vamos a traer también otro ejemplo de la emergencia económica que sucedió en medio de la pandemia. Se decretaron unos decretos presidenciales en búsqueda de conseguir, supongo, recursos para aliviar o dar trámite y buscar una solución en medio de la crisis de la pandemia. Se crearon también unos decretos excepcionales que permitían algunos beneficios fiscales como un mecanismo de recaudación por parte del Estado, y también se dejó la posibilidad de hacer unas modificaciones institucionales en relación a la práctica o a la consecución de recursos directos que podían estar determinados para otros sectores, pues trasladarlos al sector salud o al sector de apoyo a la conservación del empleo en el país. Entonces aquí podemos ver otro momento económico donde se aplicó el estado de emergencia económica en este momento de la pandemia. ¿Ok? Entonces seguimos con el artículo 215 también. Dice: el gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso si éste no se hallare reunido para los 10 días siguientes al vencimiento de dicho término. ¿Ok? El Congreso examinará hasta por un lapso de 30 días prorrogables por acuerdo de las dos cámaras el informe motivado que le presente el gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas. Bueno, aquí vemos ya una intervención desde el punto de vista práctico, ya no de la rama judicial, sino del Congreso como ente que, pues, en medio del estado de emergencia
prácticamente suspende algunas responsabilidades del desarrollo normativo y pues decidirá desde la motivación que tiene el Ejecutivo mirar si es conveniente o inconveniente entregarle las capacidades legales del Estado al Ejecutivo para la solución de los problemas económicos y tendrá básicamente el término descrito en la norma para no oponerse o determinar si se encuentra de acuerdo con las condiciones que declararon la emergencia económica. ¿Ok? ¿Listo? Pasemos también a seguir configurando el artículo 215. El Congreso durante el año siguiente a la declaratoria de emergencia podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo. El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por el derecho propio en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo. Pues bueno, como lo dijimos, llegar a un punto de vista práctico de cumplimiento de la norma es el propósito del Congreso como tal, y entregar o no o dejar en funcionamiento los motivos legales que construyeron una modificación para solución del problema económico depende de ellos, y pues ahí habla del término de un año como digamos como el año siguiente, a la declaratoria, para que ellos tomen la decisión de derogar o mantener desde el punto de vista práctico las normas creadas en esta situación excepcional. ¿Ok? Dice, el presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorgue al gobierno durante la emergencia. El gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo. Pues bueno, aquí nuevamente se establece la responsabilidad de la institucionalidad y de sus servidores públicos en caso de alguna decisión que sea contraria a la Constitución, a la ley, en medio de la declaratoria de emergencia y que afecte al orden social. La responsabilidad tiene que ver con que las cosas sean correctas, con que no se abuse en el ejercicio de las facultades y del otorgamiento y el cumplimiento del otorgamiento de los motivos que declararon la emergencia económica. Dice también que en medio de la emergencia no se pueden hacer, no se pueden dañar o desmejorar o anular o revocar o disminuir los derechos sociales de los trabajadores. Básicamente podemos, el gobierno podrá tomar decisiones en relación a todos, pero no a los derechos adquiridos y determinados de los trabajadores. ¿Ok? Parágrafo del artículo 215 indica: el gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte el uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquellos decidan sobre su constitucionalidad. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. Me ha dado lidia la palabrita. Entonces, pues bueno, aquí vemos que el artículo 215, a diferencia de las que puede tener el artículo 212 y 213, tiene su propio, tiene su procedimiento y desarrollo natural. Miren que el artículo 212 simplemente declara los motivos de la guerra exterior. El artículo 213 establece el aspecto práctico de la conmoción interior, y el artículo 214 es como una línea de procedimientos para el 213, y 212 al mismo tiempo también da unas condiciones generales de todos los estados de excepción que se deben de cumplir, y en el 215 básicamente
digamos, se desarrolla la norma a mayor profundidad. Por eso encontramos muchos procedimientos y muchos elementos y muchas prohibiciones y muchas descripciones que fueron detalladas no en los artículos específicos de cada estado de excepción, sino en el artículo 214, que encierra como el procedimiento general desde el punto de vista práctico de los estados de excepción. Entonces, siempre que estudiemos una norma, la analizamos, la comparamos, la desarrollamos. Si hacen parte de un mismo grupo, verificamos cuáles son sus diferencias, y pues aquí vemos que en el de emergencia económica, que es el estado de excepción más utilizado en nuestra legislatura o en nuestra estructura constitucional, hay un mayor, digamos, hay una mayor descripción en lo que corresponde a la parte normativa. ¿Okay? Gracias por su atención. Síganos, compártanlo, denle me gusta. Este trabajo de desarrollar la Constitución es bastante largo y bastante complejo. Si por alguna razón cometemos alguna situación que nos limite la constancia en la calidad del producto, la continuidad, hombre, estamos atentos a recibir de la mejor forma cualquier opinión que nos ayude a crecer. Recuerden, este estudio a detalle de la Constitución tiene como propósito que toda Colombia entienda, aprenda y se engrandezca con el conocimiento de la Constitución. Cualquier aporte de terceros es un privilegio para el estudio y nos crea una metodología mayor, donde no solo el sujeto que desarrolla el contenido es digamos, el alimentador del concepto, sino aquellas personas que por conocimiento o por práctica tengan mayor averaje en términos específicos, en materias, pues bueno, que lo aporten. Nos ayuda mucho. Aprendo yo, aprenden ustedes. Esto es una carrera por aprender y por llegar a conseguir igualdad en toda la población, conociendo como elemento fundamental sus derechos. Gracias por su atención y hasta un próximo video.